Hola, bendiciones poderosas para todos. Qué bueno volvernos a encontrar. Y en esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios a partir del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 5. En aquel episodio en el que los apóstoles se le acercan a Jesucristo y le dicen: Maestro, aumentanos la fe. La verdad es que a lo largo de todos los tiempos, los cristianos de todas las edades siempre hemos hecho esa oración o esa petición: aumentanos la fe. Pero la verdad es que la fe, más que aumentarse, hay que ejercitarla. Hay tres momentos importantes en la vida de todo creyente en donde la fe va a tener que ser puesta a prueba. Número 1, para entrar en el reino. Número 2, para sostenerse en el reino. Y número 3, para servir en el reino. Para entrar en el reino basta con oír y oír la palabra de Dios, porque la fe viene por oír precisamente la voz de Dios a través de su palabra. Esa palabra que la persona escucha lo reta a que acepte al Señor Jesucristo. Una vez lo acepta, entonces entra al reino y ahí se cumple entonces el nivel de la fe salvífica. Pero una vez dentro del reino, esa fe va a ser puesta a prueba y va a entrar en un proceso de crecimiento paulatino hasta llegar a ser un gigante en la fe. Se comienza dentro del reino con la fe de un bebé, en donde se sostiene en Cristo Jesús, pero se necesita la ayuda de personas maduras que lo ayuden a levantarse en los momentos difíciles. Se pasará luego a la fe de la persona que lucha sus propias batallas. Todavía confía en sus propias fuerzas, pero ya no depende de otros. Sin embargo, hay que pasar a un tercer nivel, al nivel de la fe de la persona madura, o sea, de aquel que aprende a refugiarse en Dios. Ya no confía en otros, tampoco confía en Él, aprende a refugiarse en Dios, y es ahí cuando se entra entonces a la fe de una persona madura. Se seguirá creciendo en este proceso y se llegará entonces a la fe de la persona que cura las heridas de otro. A eso se le llama la fe del héroe, la persona que ya no trabaja solamente en pro de sus problemas, sino que ayuda a resolver el de los otros, la fe del héroe. Y finalmente se llega a la fe del amigo de Dios, la persona que ya puede ser encomendada a trabajos, a servicios, conoce sus dones, sus talentos. Y es ahí entonces donde la fe pasa a un tercer nivel, al nivel del mayordomo. En la mayordomía, Dios nos ha entregado dones, talentos, personas, recursos, tiempo, nuestra propia vida. Pero no se trata de tener en nuestras manos los recursos, los dones, talentos que Dios nos ha dado. Se trata de ser un buen mayordomo. En el mundo de las tinieblas no preocupa cuánto tenemos en nuestras manos de parte de Dios, sino la manera en que administramos lo que Dios nos ha dado. Entonces es ahí donde la fe del mayordomo es la fe de la persona que lucha no conforme a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Así pues, la fe, que es creer en lo que no se ve y esperar todo el tiempo que demore hasta que llegue lo que Dios nos ha dado, es eso, un proceso. La fe no aumenta, la fe se ejercita. La fe se ejercita con relación constante con Dios y con autodisciplina. Así podremos ver cosas extraordinarias en nuestro diario caminar. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en esta hora te doy muchas, pero muchas gracias, porque cada episodio y cada situación por la que podamos estar pasando hace que lleguemos a ser unos gigantes en la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.